Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buen día para todos. Nos encontramos prácticamente ya en el primer día de lo que se conoce como el Triduo Pascual. Estamos en el Jueves Santo. Y pues es un gusto saludarlos a través de este medio, deseándoles sobre todo lo mejor y solo lo mejor, así sea. Son tiempos en los que la Iglesia nos invita a la reflexión interior sobre todo, y vamos a hacerlo nosotros a través de la meditación en torno a las 7 palabras de Jesús. Hoy vamos a dar inicio a la primera parte y bueno, vamos a comenzar haciendo nuestra oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración que voy a hacer la voy a tomar de este devocionario católico y es una oración que se titula de la siguiente manera: Oración al comenzar una reunión de un grupo de oración. Infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos de verdad lo que a ti te agrada. Que nuestro grupo de oración sienta tu amor y la luz de tu espíritu. Haz que sintamos tu presencia entre nosotros y experimentemos en nuestros corazones la abundancia de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, vamos a comenzar entonces con esta meditación que ya les había comentado sobre las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a partir del Evangelio según San Lucas. Espero que todos con su Biblia puedan seguirnos en los textos que vamos a ir meditando. Lucas capítulo número 23. Versículos del 26 al 34. Dice: Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: caigan sobre nosotras, y a las colinas: aplástenos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Llevaban también con él a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera de 7 palabras que Jesús pronunció hace más de 2000 años, aquel día de su ejecución. Pero ¿fueron realmente 7 palabras? ¿Y estas son meramente palabras? A la primera pregunta sería muy difícil de responder. Si tomamos en cuenta que en los evangelios, donde están expresadas estas palabras,
no son una crónica exacta de lo que Jesús dijo o de lo que Jesús hizo, sino más bien recuerdos o memorias. Estando así las cosas, es muy probable que Jesús haya pronunciado más palabras. Y para ello nos vamos a apoyar en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en el capítulo número 21. Vamos a buscar este texto. Juan capítulo 21. Juan capítulo 20, versículo 30. Repito, Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Palabra del Señor. El texto mismo nos está dando la idea de que Jesús hizo muchas cosas más. Y por ende Jesús pudo haber dicho muchas cosas más. Así que atenernos a que Jesús ese día solo pronunció 7, pues no. Entonces es muy probable que pudo haber dicho más. A la segunda pregunta, pues más que palabras, lo que nosotros encontramos aquí son frases. Pero lo cierto es que hay en ellas enseñanzas dignas de imitar, enseñanzas dignas de reflexionar, enseñanzas dignas de vivirlas. De tal manera que la Iglesia Cristiana Católica desde el siglo XVI las viene celebrando de manera litúrgica. Por lo tanto, el cristiano de ayer y el cristiano de hoy, debe de quedar claro que no debe de quedarse en la simple y mera contemplación, sino más bien en la acción. El cristiano tiene que ser un sujeto activo, no pasivo. Sirva de ejemplo o de testimonio lo que dijo el libro del Apocalipsis por allá en el capítulo 3. Yo los quiero fríos o los quiero calientes, porque a los tibios los vomito con mi boca. Podríamos decir que la tibieza en el lenguaje bíblico implica esa pasividad, estar inmóviles. El cristiano del siglo XXI tiene que ser alguien activo. Espero que se comprenda esto. Me voy a apoyar en una de las cartas llamadas católicas, la de Santiago en particular. En el capítulo 1, vamos a Santiago ahora, capítulo número 1. Aquí está. Carta de Santiago, capítulo número 1. Versículos del 21 podemos nosotros buscarlo. Dice: por eso abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso, y escuchen con docilidad la palabra, que plantada en ustedes tiene poder para salvarlos. Versículo 22. Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla. Repito lo que dice aquí. Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla. Santiago capítulo 1, versículo 22, inciso A. La exhortación que nos hace el autor de esta carta es precisamente a no quedarnos en la mera contemplación, sino que vayamos a la práctica. Y yo creo que aquí es lo que nos ha fallado a todos, practicar lo que venimos escuchando.
practicar lo que venimos estudiando. Estando así las cosas, nosotros el día de hoy vamos a reflexionar, o nuestra primera reflexión va a ser en torno a un don. ¿Cuál es ese don? El don de perdonar. Y vamos a meditar esta primera reflexión del don del perdón como medicina para un mundo caído como el nuestro. Ustedes y yo somos testigos de cómo esta sociedad en la que vivimos pues está convulsionando. Y lo que estamos viviendo en la actualidad, sin lugar a dudas, podríamos pensar que es el resultado del egoísmo del hombre. Es el resultado de un hombre incapaz de amar, de un hombre incapaz de perdonar, de un hombre que en su corazón lo que reside es el deseo de la codicia, de la avaricia. Eso ha sido una constante a lo largo de la historia del género humano. Nos pasaríamos el día entero reflexionando cómo los grandes imperios se han hecho gracias a conquistar a otros, y de alguna manera pues esto trae un daño colateral. Por eso nuestra primera reflexión va en torno al perdón. Y es que uno de los atributos de Dios precisamente es su capacidad de amar. Para cualquiera que dudara esto, basta y sobra con que eche un vistazo rápido al Antiguo Testamento para constatar lo que yo estoy diciendo. Pero vamos así de una manera particular a un salmo. Vamos al Salmo 136. Nuevamente, vamos a la Biblia y vamos a buscar dentro del grupo de libros sapienciales, vamos a buscar el libro de los Salmos y nos vamos al 136. Fíjense lo que dice aquí el Salmo. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Al único que hace maravillas, porque es eterno su amor. Y así nos podríamos ir hasta el versículo 26. Hasta el versículo 26. En la versión original dice, porque es eterna su misericordia. Aquí en la Biblia de América dice, porque es eterno su amor. Son sinónimos, amor, misericordia. Pero, parafraseando lo que yo estoy leyendo aquí, también se podría interpretar de la siguiente manera, parafraseándolo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su perdón es eterno. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su perdón. Y así sucesivamente. Por eso, vuelvo a repetir, uno de los atributos de Dios es su capacidad de perdonar. No una vez, muchas veces. ¿Por qué? Porque como lo dice este teólogo israelita, porque es eterna su misericordia, es eterno su amor. Estando así las cosas, es increíble que el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, porque eso es un hecho indiscutible, tenemos Génesis capítulo 1, donde dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Nosotros somos creación de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto,
Al ser humano se le dio la capacidad de amar. Al ser humano se le dio la capacidad de perdonar. Pero entonces, aquí surge una pregunta. ¿Por qué el hombre no es capaz de perdonar? ¿Por qué no puede perdonar el hombre? Y aquí me voy a apoyar en otro texto sagrado. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a buscarla. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Espero que se vaya entendiendo esto que yo les voy diciendo en esta primera reflexión, que tiene que ver con el don de perdonar. Repito para que se entienda esto que voy a leer ahorita. Dios, uno de sus atributos es esa capacidad que tiene de perdonar. El hombre, al ser creado por este mismo Dios, le ha facultado, le ha dado ese don también de poder perdonar. Pero ¿por qué el hombre no puede perdonar el día de hoy? ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar a aquel o aquella que me ha hecho algún daño o que me ha hecho algún mal? Para eso me voy a apoyar en lo que San Pablo le dice a su gran amigo Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, versículos del 3 y siguientes. Dice San Pablo: porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros, que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Repito esto porque es muy importante lo que está diciendo San Pablo. Diríamos San Pablo como profeta aquí. Dice, porque vendrá el tiempo, está hablando en un sentido escatológico, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Es para el análisis. ¿La sana doctrina cuál será? Sino que, llevados de sus propios deseos, se van a rodear de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras. Apartarán los oídos de la verdad. Nota importante, van a apartar sus oídos de la verdad y los van a desviar hacia las fábulas. En otra versión bíblica dice hacia las falacias. Bueno, fábulas, falacias, es decir, hacia las mentiras. Aquí el autor sagrado indudablemente nos está hablando de una separación. ¿Sí? Nos está hablando de una separación. Una separación de Dios como verdad. El hombre es una constante, reniega de su estado de criatura y se separa de aquel que es único y verdadero. Esto nos ha quedado claro cuando estudiamos historia de la salvación, particularmente en el capítulo 3 del libro del Génesis. El hombre no quiere someterse a Dios y el hombre se separa. Entonces el hombre finca un muro y por lo tanto se separa de Dios. Y cuando nosotros experimentamos esa separación, quedamos incapacitados para relacionarnos con los demás y por ende perdemos
el don de perdonar. Fíjense bien lo que estoy diciendo aquí. Cuando el hombre se separa de Dios, entonces el hombre queda incapacitado para relacionarse con los demás. Y al quedar incapacitado para relacionarse con los demás, nulifica el don de perdonar. No puede perdonar. ¿Por qué? Porque ha experimentado una separación de Dios. ¿Qué razón tuvo el Papa Benedicto XVI? Una de sus frases que a mí me llama mucho la atención y quiero compartírselas. Dijo el Papa Benedicto XVI: cuando el hombre pierde de vista que el que está frente a ti es tu hermano, se convierte en tu competidor. Repito la frase del Papa Benedicto XVI: cuando el hombre, el ser humano, pierde de vista que el que está enfrente es tu hermano, se convierte en tu competidor. Y eso es casi una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. Como lo decía hace rato, estamos en un mundo caído por el pecado, y entiéndase pecado aquello que va en contra de un proyecto divino. Yo les he dicho que los autores sagrados, los que escribieron la Biblia, cuando ellos estaban escribiéndola, no tenían conciencia de que estaban escribiendo la Biblia, eso es muy cierto. Pero ellos la escribieron con una intención muy clara: crear o generar una sociedad donde no hubiera un opresor ni un oprimido. Esa fue la finalidad. Crear una sociedad donde no hubiera un opresor ni un oprimido. Lo que nosotros estamos viviendo, sin lugar a dudas, es esa incapacidad del hombre para perdonar. Una incapacidad que le vino a raíz de una separación de Dios. Volviendo al Papa Benedicto XVI, él dijo una frase: en estos tiempos que se habla mucho de Dios, pero se le hace muy poco caso a Dios. Hablamos mucho de Dios, pero le escuchamos muy poco. Pues bien, estando así las cosas, sería muy difícil, pero muy difícil, encontrar la paz y la felicidad que tanto añoramos. Eso es un hecho indiscutible. Mientras que nosotros sigamos en ese estado de cosas, jamás encontraremos la paz y la felicidad. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es absurdo. ¿Por qué no la puedo encontrar? Si tanto se ha hablado al respecto, incluso tenemos grandes tratados de grandes teólogos con relación al camino de la felicidad. En el ámbito secular tenemos pues grandes expertos, psicólogos que nos hablan el modo o la manera de ser felices en diversas conferencias. Bueno, todo ello, ¿por qué no ha dado buenos resultados? ¿Por qué, lejos de ver una sociedad feliz, la vemos desdichada, la vemos angustiada? Va a ser ejemplo el día de hoy. Hay gente angustiadísima. ¿Por qué? La pregunta será entonces: ¿en quién pusiste tu confianza? ¿Por qué estamos angustiados? Yo no entiendo el por qué. Si la salud la tenemos, ¿qué nos angustia? San Pablo, en su carta a los Romanos, dijo algo muy importante, que tiene que ser válido, incluso ahorita.
San Pablo dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra? ¿Quién? Por supuesto que nadie, por supuesto que nada. Pero naturalmente, San Pablo lo dijo en un contexto en el que él, San Pablo, tenía una comunión estrecha con Dios. Cuando el hombre tiene miedo, cuando el hombre teme, es porque no tiene a Dios en su corazón. Es porque el hombre no está experimentando esa comunión de amor para con Dios. Por eso tiene miedo. Por eso, por más que vayas a una conferencia, por más que vayas a comprar un libro que nos habla del amor, de la felicidad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el problema es más profundo. Yo casi sin temor a equivocarme me atrevo a decir que el problema radica en la falta de comunión con Dios. Y para que más o menos entendamos a qué me estoy refiriendo con esa comunión con Dios, me voy a apoyar en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar juntos el Evangelio de Marcos y vámonos al capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9. Me voy del versículo 14 hasta el 29. A ver, aquí. Marcos, capítulo número 9, versículos del 14 al 29. Voy a contextualizar un poquito esto para que se entienda. Anteriormente, los versículos anteriores, nos hablan del momento aquel en que Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, dice el Evangelio, que fueron a una montaña muy alta, lo que la tradición hoy nos ubica como el Monte Tabor, y estando por allá, Jesús se transfiguró. Todo esto sucedió allá arriba. Pero ya a partir del capítulo 14, el escenario cambia. Ya estamos abajo, para que entiendan. Dice aquí el versículo 14 y siguientes. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira. Le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Fíjense el sentido de lamentación de este padre de familia. Le pedí a tus discípulos, le pedí a aquellos que comen contigo, que viven contigo. Este pobre hombre pensando, bueno, pues anda con Jesús, pues ellos van a poder ayudarme. Y para su sorpresa no pudieron. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? Continúo con el texto. Jesús les contestó, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Me brinco al versículo 25. Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, mandó salir al espíritu impuro, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él.
Y el espíritu salió dando gritos, sacudiendo violentamente al niño, que quedó como muerto, de forma que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Fíjense la pregunta de estos: ¿por qué no pudimos? Bueno, la respuesta aquí es muy clara. Cuando Jesús estaba en la montaña, Jesús no subió para ver el paisaje. ¿Jesús a qué subió? Jesús subió a encontrarse. Jesús subió a relacionarse. Jesús subió para entrar en una comunión ¿con quién? Con Dios. El texto así lo señala. En el capítulo en este mismo capítulo, nada más me voy a regresar al versículo ¿dónde está? 7, versículo 7 de este capítulo 9 de Marcos. Dice: vino entonces una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube. Atención, en el lenguaje bíblico, la nube representa a Dios. Es Dios. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Fíjense bien. Vino entonces una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En sentido figurado, podríamos decir que Jesús subió para recargarse en esa comunión con Dios. Por lo tanto, esa estrecha relación de Jesús con Dios, ¿sí?, le faculta, le capacita para expulsar a ese demonio que los otros no pudieron. ¿Y por qué no pudieron los otros? Sirva el ejemplo. Jesús está arriba, los otros están abajo. Entonces, en la medida que estos que están abajo suban, ¿sí?, y se relacionen con Dios, ¿sí?, arriba, es en la misma medida que van a tener la capacidad de sanar. Es en la misma medida que van a tener la capacidad de amar. Es en la misma medida que van a tener la capacidad de perdonar. Pero si el hombre vive su vida constantemente separado de aquel que es fuente de amor, que es fuente de verdad, jamás tendrá la capacidad de perdonar. Volviendo al relato. Por consiguiente, esa relación de Jesús para con Dios, fíjense bien, esa relación que Jesús tiene para con Dios, que es su Padre, Jesús queda capacitado, Jesús queda facultado, podríamos decir, para, no nada más para curar, no nada más para sanar, incluso para dispensar, para disculpar, para perdonar a sus verdugos. No sé si me estoy explicando. En una síntesis, Jesús, al estar estrechamente relacionado, vinculado con Dios, queda capacitado, facultado, no nada más para sanar o para curar, sino para dispensar, disculpar
perdonar a sus verdugos. Esto quedó prácticamente clarísimo. Para nosotros, bien entendido esto, entonces queda claro que no está haciendo algo extraordinario Jesús al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, no es algo extraordinario, es algo ordinario. ¿Por qué? Porque Él está estrechamente vinculado a Dios. Y cuando uno está estrechamente vinculado a Dios, tiene capacidad para muchas cosas, incluso para salir de esta adversidad en la que nos encontramos. Estimados compañeros, entonces, ¿cuál es el mensaje que encierra esta primera reflexión para nosotros? Dijo San Pablo en una de sus cartas, buscar los bienes de arriba y no los de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces mi capacidad de perdonar no va a depender del conocimiento intelectual que yo tenga. No va a depender de cuántos seminarios o cuántas conferencias asista o cuántos libros lea. Eso no va a determinar mi capacidad de perdonar. Mi capacidad de perdonar va a estar condicionada en la medida que yo me relacione con Dios. Y es en esa medida cuando yo, junto con Jesús, pueda decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repito, yo voy a tener la capacidad de perdonar en la medida que me relacione con Dios. Y entonces sí, junto con Jesucristo, podré decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pues ahí nuestra primera reflexión. Espero que nos ayude mucho en estos tiempos. Y si tenemos que pedirle perdón a alguien, es el momento oportuno también